algo. Siempre han existido variaciones en el clima, pero cuando hablamos de cambio climático, hablamos de algo distinto. Este proceso, que se viene dando hace pocas décadas, nos afecta a todas las personas. En el Perú, los glaciares han retrocedido con más velocidad que en cualquier otro lugar del planeta, lo que significa que en pocos años habrá menos agua para la agricultura, ganadería, producción de energía y consumo humano. Y al haber menos agua, la cantidad y calidad de alimentos se ve afectada. De ahí que en pocos años, 5.6 millones de peruanos y peruanas corremos el riesgo de no poder acceder a ellos, como lo hacemos ahora. A pesar de que nuestros bosques son necesarios para absorber los gases de efecto invernadero, cada año se deforestan más de 110.000 hectáreas y que además constituye un peligro a nivel global, pues los bosques son clave para enfrentar al cambio climático. La naturaleza nos está hablando y muy pocos queremos escucharla, aun cuando los cambios ponen en riesgo nuestro futuro. Por ello, es necesario trazar un nuevo camino. El evento más grande realizado en el Perú, en toda su historia. La Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, o COP20. En ella, expertos y líderes compartirán formas de afrontar este desafío y, sobre todo, asumirán compromisos para hacerlo. Estaremos en los ojos de todo el mundo, un incentivo como nunca antes para mostrar lo que el Perú puede ofrecer. Pero aún más importante es que el gobierno, las empresas y la sociedad civil estarán pendientes del cambio climático, haciendo de este un momento clave para iniciar acciones, cambiar y enfrentar el problema cuando aún es posible. Mientras te cuento esto, el cambio climático sucede aquí y ahora, y no se detiene. Puede ser que pienses que todavía soy muy chica y que ante este problema gigantesco soy aún más pequeña, pero mi futuro depende de lo que diga y haga hoy. Así que no puedo quedarme callada. ¿Y tú? Estamos en la exposición Voces para el Clima de la COP20. Perdió su blanca cima, la nieve se secó. Para los pueblos amazónicos no hay solución al cambio climático sin territorios indígenas. Hambre y enfermedad. Piden detener la criminalización de la libre determinación de los pueblos indígenas. Proponen planes amazónicos de vida plena de cada pueblo indígena. Por el efecto invernadero, el agua está evaporando. Llaman a debatir e iniciar la transición post-extractivista. Llaman a reorientar el desarrollismo mediante consulta indígena. Llaman a respetar y aplicar el derecho del desarrollo propio. Llaman a reconocer a los territorios y planes de vida plena. Y llaman a apoyar al Fondo Amazonía Indígena Viva por la Humanidad. Dentro de la solución a los conflictos socioambientales es fundamental el saneamiento y consolidación territorial, solución a los conflictos, comunicaciones e incidencias en políticas públicas, promoción de mujeres y jóvenes indígenas y defender los derechos colectivos de estos ciudadanos peruanos y del mundo. Bien amigos, para llegar a las próximas exhibiciones que vamos a visualizar en Siembra, Alimentación y Desarrollo, vamos a pasar por este túnel. Bienvenidos a Voces por el Clima, punto de encuentro por el cambio climático. Bien amigos, este es el pabellón de montañas y aguas de la COP20, realmente muy complacidos por las tremendas enseñanzas, los aprendizajes tan didácticos que el público que está asistiendo tiene la oportunidad de percibir y entender con una claridad meridiana. Toda la problemática de los océanos, toda la problemática de las montañas, las inmensas posibilidades que nos permiten
utilizar, por ejemplo, energías renovables a partir de los recursos hidráulicos que abundan en nuestro país, los derechos de las comunidades, en fin, realmente una enciclopedia viva a partir de la tremenda biodiversidad que tiene nuestro territorio nacional y que le puede ofrecer como una posibilidad de aprendizaje al planeta entero. Vamos a verlo. Estamos en el pabellón de montañas y aguas, estimados amigos de la COP20. Estimado Jorge, quisiéramos que nos expliques todo el potencial, todas las posibilidades que nos ofrece este pabellón. ¿Cuáles son los ejes temáticos? Como te darás cuenta, aquí estamos presentes en Voces por el Clima, una exhibición abierta dentro de la COP20 que presenta de manera temática y específicamente de manera muy sencilla, con dioramas e infografías, los temas cruciales sobre el cambio climático, principalmente montañas, el tema de glaciares, luego el océano, los bosques. También tenemos las fuentes de energía renovables y especialmente al final cerramos con una exposición de viviendas sostenibles. En cada uno de estos pabellones se presentan estos detalles, ¿no?, que son abiertos al público y que han permitido sensibilizar a la población, especialmente a nuestros jóvenes y estudiantes de los colegios, ¿no?, y jóvenes universitarios, en los retos que tenemos frente al cambio climático y el cambio también de nuestros hábitos de consumo. Una de las cosas que seguramente muchos peruanos se preguntan es ¿cuál es la realidad, cuál es la problemática de los glaciales en el Perú, Jorge? ¿Y qué se puede hacer para, si se puede, revertir esa situación? Como veremos también acá en las exposiciones, esos son consecuencias realmente de efectos del cambio climático, ¿no? Son la reducción de los glaciales y el incremento de los volúmenes de las masas de agua en los océanos se están expresando, ya se están monitoreando, pero en realidad lo que estamos viendo son impactos. La cuestión más relevante está en cambiar nuestros hábitos para mitigar, por un lado, los impactos y para reducirlos y para que estas consecuencias no sean tan dramáticas como las que se espera y se presentan aquí en estas exhibiciones para sensibilizar a la población, ¿no? Otro tema interesante que no conocemos el común, el promedio de los peruanos, es que nos expliques qué cosas son exactamente viviendas sostenibles, Jorge. Bueno, viviendas sostenibles podemos considerarlas aquellas que utilizan energías renovables, que reducen los impactos ambientales en cuanto al diseño, a la construcción, aprovechar bien, por ejemplo, el aislamiento térmico, la presencia de la luz solar, el uso de, por ejemplo, cocinas mejoradas y una serie de materiales locales. Claro, el uso de materiales locales. Perú, por ejemplo, tiene una gran experiencia en el uso de la quincha, ¿no? Y probablemente rescatar esas tecnologías, un poco, diríamos, algunas de ellas ancestrales, muy antiguas, más las convencionales, como las tecnologías fotovoltaicas, podrían darnos un prototipo de viviendas mucho más sostenibles y ecoeficientes, ¿no? Bien, en este pabellón de montañas y agua podemos observar cómo es la ruta de exploración en la montaña, todas las posibilidades que nos ofrecen las montañas. Hay que aprender a valorar y actuar y trabajar por ellas para que no sigan ocurriendo las lamentables cosas que ocurren en zonas como por ejemplo el Huascarán, el Callejón de Huaylas, en donde hay grandes problemas con el deshielo de muchos nevados, y en otras zonas de nuestro país también, en el Cusco, en Arequipa, en fin. Es importantísimo revalorar nuevamente la necesidad de convertirnos los peruanos en guardianes del agua, y eso es un poco lo que nos va a explicar el recorrido que se va a hacer acá en el pabellón de montañas y agua. Es lo que el público va a entender cuando observe todo lo que estamos viendo en estas imágenes, estimados amigos, tanto personas adultas, adolescentes, jóvenes y niños, con una claridad meridiana. Vamos a conocer también los alimentos que se producen en las alturas de nuestro país,
cuáles son los cultivos de montañas y que pueden convertirse seguramente en los alimentos del futuro. Esto es lo que nos ofrecen las generosas montañas de nuestro país y las montañas en el mundo. Y el mensaje que se quiere dar acá es la necesidad de valorar y conservar todo lo que esto nos ofrece a través de un pacto entre estas montañas y la humanidad. Acá en este pabellón, las personas se informarán sobre las iniciativas de adaptación ante el cambio climático y cómo debe actuar el común de los mortales. Bien amigos, me encuentro con jóvenes voluntarios de Voces para el Clima. Ellos están divididos por grupos, hay algunos que están vinculados al tema de las montañas, otros que están vinculados al tema del océano, y en este momento vamos a conversar con una chica sobre la labor que realizan en todo lo que es montañas. Cuéntanos, ¿qué es lo que hacen ustedes? Bueno, para mí ha sido una experiencia gratificante el hecho de colaborar para concientizar a la gente, especialmente a los niños más pequeños, porque son las generaciones futuras, en cuanto a lo que es el impacto del cambio climático y todo eso. Yo estoy feliz y encantada de haber estado acá. Específicamente en lo que es montañas, que es tu área, ¿qué cosas has hecho? ¿De qué manera, digamos, divulgas esto? Sí, yo he estado en la parte de la entrada, dando la bienvenida a la gente y dándoles una pequeña introducción de lo que se trataba en nuestro pabellón. La relación de que tenía las montañas con el agua y la importancia, porque como sabemos constituyen el 70% de la fuente de agua dulce, que es básica para el ser humano. De acuerdo, ¿y qué tal receptividad has tenido de parte de sobre todo la gente joven y niños y adolescentes? Claro. No, los niños sí, hay gente bastante interesada, hay otros que son más inquietos porque bueno, son pequeños, pero la mayoría sí van a pedir información. ¿Y las personas adultas mayores de la tercera edad también tienen el mismo interés? Bueno, creo que los niños son más curiosos por naturaleza. Más curiosos. Sí. O sea, ya los chiquitos están, digamos, hablando del cambio climático, tienen algunos conceptos básicos. Sí, se te vienen todos encima y te dicen, dame folleto, dame información. Excelente. Bueno, ahora brevemente quisiéramos que nos comentes en qué consiste este grupo que tú integras llamado Voluntarios por el Clima. ¿Quién los convoca? ¿Qué institución los organiza? Bueno, por ejemplo, varios de mis compañeros han llegado acá, ya sea por conocidos o por la universidad o por internet. En mi caso, yo llegué acá porque un profesor está metido en todo esto de la COP, es parte del equipo de negociación y él me pasó la voz para ser parte de voluntariado y de esta manera llega. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Alessandra. ¿Tu apellido? De la Rosa Leseñana. Muchísimas gracias. Estamos ahora con otro joven que tiene a su cargo todo lo que tiene que ver con océanos. Yo le voy a preguntar ya directamente, digamos, cuáles son los principales tips que tendrías que darle a la gente, a los jóvenes, para tener, digamos, un concepto de cómo proteger los océanos. Básicamente en esta parte nosotros, a través de puntuales estadísticas y de una manera muy dinámica, le decimos a las personas que los océanos tienen un papel fundamental en nuestra vida, ya que 97% del agua líquida está en los océanos y estos ocupan el 71% de la superficie. Entonces los océanos tienen un papel muy relevante, generan el 50% del oxígeno, el 20% de la proteína animal, y nosotros nos encargamos de resaltar la importancia y asimismo el cuidado de los océanos. Por ejemplo, en los turnos de las tardes vienen diferentes tipos de personas a darnos sus comentarios y nosotros los recibimos también, por ejemplo, a partir de esa dinámica. Y básicamente lo que tratamos de decir es que, por ejemplo, en lo que es la playa, nosotros normalmente tenemos que los palitos de los helados los escondemos, los platos de los ceviches los tiramos. Entonces, todos estos plásticos se demoran alrededor de 400 años en desintegrarse. Y asimismo, cuando se desintegran, las especies que están en los océanos, como los peces o las tortugas, lo confunden con alimento y esto resulta mortal para ellos. Entonces, esa es la temática de este pabellón. ¿Cómo percibes tú la recepción de la gente? Por ejemplo, por edades, dime un poco, ¿cómo percibes a los niños, a los adultos, a las personas de la tercera edad incluso? Bueno, yo estoy en el turno de la tarde de 4 a 10 y la mayor parte del público son jóvenes y adultos. Los niños normalmente están en la mañana con los escolares. Y en sí... ¿Les interesa el tema? Sí, demuestran muchísimo interés en todas las dinámicas, en todo lo que las maquetas que hay en los pabellones. Es más, yo considero, al menos de parte personal, que esto debería llevarse a otras partes del país.
Tendría que divulgarse entonces en los colegios, podría de repente formar parte de una materia de la currícula escolar, ¿tú crees eso? Sí, también, claro. Me gusta la idea que, por ejemplo, hayan programado visitas a este pabellón, a los pabellones, mejor dicho, de parte de los colegios. Han venido colegios, digamos, con los profesores y les han explicado y esa ha sido una excelente clase, digamos, muy didáctica seguramente. Sí, porque el público es público general, puede venir desde la persona más adulta hasta el más joven y todos se llevan un granito de arena al menos en la cabeza y ya depende de ellos si lo ponen en práctica. De ellos y de sus padres también y de sus maestros. Ok, muchísimas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Arturo Patrón. Arturo Patrón, muchísimas gracias, muy amable. Nos encontramos con los hermanitos Angeli y Joe. Realmente muy complacido de estar con los niños que empiezan a tomar conciencia, amigos, de lo que es todo este tema de la COP20, imagínense el cambio climático. ¿Y qué es lo que te motivó a ti a venir acá? ¿Por qué estás acá? Porque quería conocer más del tema y lo vi en los periódicos, en la televisión y me pareció muy interesante. Y por eso quise saber más y he venido. ¿Y tú, Joe, por qué estás acá? Porque mi hermana me comentó sobre la COP20. ¿Tu hermana te animó? Digamos, si tu hermana no te hubiera animado, de repente no venías. Que yo no sabía. Pero ahora que has venido, estás contento, estás animado, te gusta el tema, no te estás aburriendo. No. Muy bien, a ti en el colegio ya tus profesores te han hablado de estos temas de cambio climático, de la capa de ozono, estas cosas, ¿sí? Sí, me han orientado, me han dicho que hay que cuidar el medio ambiente, que es nuestro planeta y depende de nosotros lo que hacemos, ¿no? ¿Y tus compañeritos en el colegio, igual que tú, también tienen el mismo interés o hay algunos que de repente no les interesa mucho? Hay algunos, pero algunos de mis compañeros ya han venido acá y yo también ya vine, sino que he venido otra vez porque quería conocer un poquito más, porque no me alcanzó el tiempo esa vez. ¿Tú crees que si ustedes chicos mismos motivan a sus amigos en el colegio a que se interesen en cuidar el medio ambiente, no ensuciar las playas, no botar plásticos, botellas, podrían más chicos interesarse en el tema? Sí, claro, porque le estaríamos orientando a hacer algo bueno por nuestro planeta. ¿Tú piensas lo mismo, Joe? Sí. ¿Qué le dirías, Joe, a tus amiguitos del colegio con respecto a cómo proteger el medio ambiente, cómo proteger el clima en nuestro país? ¿Qué les dirías a tus amigos? Que reciclen Que reciclen. cosas. Excelente. ¿Tú qué les dirías a tus compañeritos? Que se animen a no estar contaminando el ambiente, que ayuden a las personas y que cuiden su planeta. ¿Qué le dirías a las personas mayores que contaminan, digamos, que no son cuidadosas, que tiran papeles a la calle, que fuman cigarro? ¿Qué les dirías? Que sean conscientes, porque lo que hacen no es bueno, contaminan nuestro medio ambiente y al final ellos mismos se hacen daño. Ok, muchísimas gracias, muchas gracias. 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 Siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño.